Muy bien. Habíamos visto la traición de Judas. Y Judas se ahorca por la desesperación, porque no cree en la misericordia de Dios. Ese es un pecado muy grave. Cuando sus niños son chicos, o ahorita que están jóvenes, díganle que la misericordia de Dios es muy amplia y te va a perdonar absolutamente todo. Todo lo que hagan. Y el asesino no sé qué, muchas veces dicen, no, ni Dios se lo va a perdonar. No. Esas palabras están mal ocupadas. Dios perdona todo si hay arrepentimiento. Y hay que insistirlo mucho porque no sabemos en qué pueden caer nuestros hijos, en qué pueden caer sus amigos, y ellos van a ser testigos de ese amor de Dios. Entonces tiene que tenerlo bien consciente en su cabeza, que por más grave que sea su pecado, va a ser perdonado. Una vez, hace poquito, no sé cuándo, fui a Moroleón y me tocó en el avión un gordo de este tamaño, de esos que casi no entran, ¿verdad? Y entonces estaba puesto abajo el palito entre yo y él. Y el Espíritu Santo me decía, Elin, levanta el palito, no seas gacha. Pero Elin decía, no que se friegue, pues él es gordo, pues él quiere estar gordo, pues ni modo. Ese es su espacio, pues ni modo, ¿verdad? Después de varias luchas dije, sé buena gente, y le dije, ay, perdónenme, y levanté el palito. Y ahí empezó una conversación, pero realmente fue una conversación que yo creo que el Espíritu Santo tenía designada para mí en ese viaje. Toda la conversación se basó en que él era gordo porque no se perdonaba lo que había hecho en su adolescencia. Me platicó cosas muy del alma y me decía, yo no sé por qué se la estoy platicando a usted. Porque yo le platiqué, me preguntó que por qué iba a León y le dije, porque voy a poner la exposición contra el aborto. Y me dice, ¿y usted cree que esas muchachitas se pueden perdonar alguna vez que abortaron? Y le dije, con la ayuda de Dios sí se lo van a perdonar. Y yo rezo por ellas para que sean perdonadas por Dios. Y ahí empezó toda la conversación. El hombre, al final del viaje, me decía, qué bueno que me dicen, porque mi gordura es porque yo no me he perdonado lo que yo hice en mi adolescencia. Yo no sé qué hizo en su adolescencia, yo no soy sacerdote ni lo quería confesar, ¿no? Pero mandar el mensaje de que Dios te perdona. Me decía, es que yo soy judío, a mí nadie me da la absolución como ustedes los católicos. ¿Cómo me gustaría que un sacerdote me dijera, estás perdonado, olvídalo, no existe tu pecado? ¿No? Y le dije, bueno, yo soy católica, yo te digo, estás perdonado, no cuenta tu pecado, porque tu arrepentimiento y tu congoja de todos estos años, ya lograste el perdón de Dios, o sea, ya, olvídalo. Se bajó con una tranquilidad que cuando estábamos recogiendo la maleta me decía, bueno, me decía así, o sea, muy feliz de haberse sentido perdonada. Entonces, qué importante es el mensaje, por favor, de que Dios nos perdona todo. A la amiga, a la que está triste, al del camión, al mozo, yo no sé a quién le pueden decir, pero a aquel que esté muy acongojado por lo que ha hecho, ustedes repitan 1000 veces, si estás arrepentido, Dios te perdona. Desde luego, si son católicos y puedes ir a la confesión, todavía mejor, porque vas a sentir las manos de un sacerdote arriba de ti, vas a ver la bendición que Cristo te está diciendo, sí, estás perdonado. Si no eres católico, no importa, yo te lo digo en nombre de Cristo, estás perdonado. Okay. Yo le digo a ellos, si piden perdón, o sea, en el perdón está el arrepentimiento. Exactamente, si piden perdón, en primer momento de confesión, vayan a la confesión. Si son cosas chicas, nomás con pedir perdón o con agua bendita, se queda perdonado. ¿Ok? Bueno, Pedro, ahora vamos a ver la traición de Pedro. Vimos la traición de Judas, ese se ahorcó, y ahora vamos a ver la traición de Pedro. Pedro, fíjense nomás, es muy chistoso. Pedro amaba mucho, ¿se acuerdan? No le dice a Cristo, tú no eres digno, yo no soy digno de que tú me laves los pies. Le dice Cristo, si no te lavo los pies, no tienes nada en mi reino. Ah, no, entonces báñame todo. O sea, era muy apasionado, muy entrón, muy todo. Bueno. Entonces, apresan a Cristo en el huerto de los olivos por la traición del beso de Judas. ¿Verdad? Ahí lo apresan. Ok. Se lo llevan y 2 de los discípulos, todos los demás salen huyendo, 2 de los discípulos lo siguen y van tras de él, a ver qué está pasando, qué le está pasando a su maestro. Ese fue Pedro y Juan. O sea, Pedro era un entrón amoroso y Juan era todo amor.
Era todo pureza. Ok. Pero Pedro confía en sus propias fuerzas. Dice, yo no te voy a negar nunca, jamás. Y le dice Cristo en la última cena, Pedrito, Pedrito, no creas tanto en tus fuerzas, porque vas a caer, eres débil. Entonces nosotros no debemos de creer en nuestras fuerzas, por mucho amor que tengamos. Siempre nos tenemos que estar reclinando en la piedra angular que es Cristo. Entonces yo no voy a negar a Cristo con la ayuda de Dios. Yo no voy a matar a nadie con la ayuda de Dios. Yo no voy a traicionar a mi marido ni le voy a ser infiel con la ayuda de Dios. Entonces siempre vamos a tener que tener todas nuestras fuerzas puestas en la ayuda de Dios, no en nuestras propias fuerzas. ¿Qué pasa? Que ya les he platicado muchas veces. Yo tengo fortaleza igual que Pedro, tenía fortaleza, tenía mucho amor, pero tenía un amor de 5. Y la prueba que se le puso era de 10. ¿Verdad? Llega la serpiente y le dice, yo te conozco, porque como tú hablas, tú eres uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. Primera negación. Llega otro maestrín, le dice, ah, sí, yo te vi en el huerto de los olivos con él. Segunda negación. No, yo no fui. La tercera vez, llega un soldado y le dice, tú eres uno de ellos. O sea, ya la prueba era mayor, lo iban a flagelar igual que a su maestro. Ahí lo estaban flagelando al maestro. Lo iban a agarrar a él. Chicken go. No, yo ni lo conozco, ni he oído hablar de él. En eso canta el gallo. ¿Nah? ¿Y qué pasa? Pedro se da cuenta de que con sus fuerzas cae y llora amargamente su pena. Igual que entró al recinto donde estaba Cristo por amor, sale de ese recinto por amor. ¿Por qué por amor? Le dio tanta pena haber traicionado a su maestro. Le dio tanta pena ser débil. Pero Cristo lo voltea a ver con unos ojos de misericordia, como diciendo, aquí estoy, Pedro, no importa, sigue siendo mi amigo. Ese pecado de Pedro, o esa caída de Pedro, le sirve a Pedro porque va a ser el primer papa. El primer papa. Este es el consuelo de todo sacerdote. Si el primer papa lo negó 3 veces, yo siendo un sacerdote cualquiera, o siendo un obispo cualquiera, ¿por qué no lo voy a negar? Pero hay arrepentimiento y Cristo se vuelca en misericordia. ¿Ok? Ahora, a partir de ahí, Pedro, ¿cómo fue con los discípulos? Con los que habían huido. Pues más misericordioso. Si él no lo hubiera negado, hubiera dicho, bola de tontos, son unos cobardes, son unos collones, no tuvieron el valor. Pero como él lo negó, pues él se dio cuenta que la naturaleza es débil. Entonces cada vez que se le acercaba a cualquiera, pues él comprendía que la naturaleza es débil y que el pecado está a la vuelta de la esquina y que no podemos decir de esta agua no beberé. ¿Sí? Entonces, se fijan cómo es importante no poner nuestras fuerzas en nosotros mismos. Yo, por ejemplo, llevo casi 7 años de casado, 37. Ay, no saben cuántas gracias a Dios le doy de que yo soy fiel a Alejandro y Alejandro me es fiel a mí y que lo sigo amando. Y le digo a nuestro Señor, y sé que es porque tú me das esa fortaleza para seguirlo amando, para serle fiel para todo. Porque pues quizá yo no hubiera podido. Son muchos años. Pero no. Siempre, si nos apoyamos en Cristo, vamos a salir vencedores. ¿Verdad? Muy bien. Entonces ese fue Pedrito. Ahora sí, vámonos a la agonía en el huerto. Esto fue después de la agonía en el huerto. ¿Verdad? ¿La agonía del huerto ya la vimos o no? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la agonía del huerto es el jueves en la noche. ¿Ok? Para que estemos... O sea, el jueves ya fue la institución de la Eucaristía, el sacerdocio. O sea, la última cena también es el jueves en la noche.
Exactamente. Se van al huerto. Y de la cena se van al huerto de los olivos. Y ahí en el huerto de los olivos, es una noche de oración. O sea, aquí volvemos a ver a Cristo orando. ¿A quién le oraba Cristo? A su Padre. Ahora. Yo me quedé con una duda. Sí. Los 40 días que hace el ayuno, se va al desierto y todo, ¿es justo antes? O sea, No. O sea, fue mucho. Fue antes de su vida pública. Ah, ok. Pero muchas veces ponen el evangelio por acá, ¿verdad? Sí, Y como por que eso te me dudó distancias. que si era realmente, o sea, la cuaresma que nosotros hacíamos, No. que si él se tomó esos 40 días de que... Es su bautizo y de ahí se va a sus 40 días. ¿Verdad? Entonces, o sea, es el principio de su vida pública. Es para agarrar fuerzas, es agarro. Ahora, ¿aquí qué hizo? Orar. Y nosotros imitamos esos 40 días ahorita, antes de su muerte. Porque 40 días es cambio, preparación. Eso quiere decir, cambio, preparación. Es un cambio para otra cosa nueva. Es un cambio de vida que quiero hacer. Entonces, ¿por qué son 40 días antes de la cuaresma? 4 semanas antes de Navidad. O sea, lo marca mucho la iglesia. Esos 40 días los toma como ejemplo. Cristo iba a hacer una vida pública, iba a cambiar de vida, tomó 40 días. Nosotros tenemos que tomar 40 días para cualquier cambio. Entonces, esta cuaresma son 40 días para un cambio y para una preparación. Para una vida mejor, para una vida nueva. Perfecto, qué buena duda. Porque así se queda uno bien. Y sobre todo que te traen evangelios de otros lados que tú dices, ¿y ahora por qué verdad? Bueno, entonces el jueves santo es el jueves en la noche. Y es la oración de Cristo, que es su preparación para su muerte. ¿Verdad? Su muerte en cruz. Ahora, en esta noche vemos a Cristo lo más humano que pudimos verlo y lo más divino. O sea, es donde más fácil lo podemos ver claramente humano. Fue siempre humano, siempre fue misericordioso, no le gustaban los leprosos, los curaba, no le gustaban los ciegos, los curaba, no le gustaba la mujer que era una huila y la curaba y la ponía en el buen camino. O sea, siempre fue humano. Pero aquí vemos su fragilidad o su debilidad como hombre. Nada. Él está pidiéndole al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Esa es un aliciente para nosotros enorme, porque vamos a tener dificultades en la vida, y vamos a tener momentos muy ásperos y muy duros, y vamos a pedirle a nuestro Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz, esto no me gusta. Una enfermedad, un accidente de un hijo, un asalto, que te secuestran, no sé cuántas cosas. No vas a estar a gusto ahí, no vas a estar feliz. Va a ser realmente un cáliz, algo que te disgusta y que es difícil pasar. Es difícil también pensar qué es el plan de Dios. O sea, tú te puedes imaginar todo un Cristo que es pura bondad, que hizo puro bien, se pasó, así dice la Sagrada Escritura, se pasó por el mundo haciendo el bien. Ese es su testimonio. Se pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Y cómo le pagan los ingratos humanos? Haciéndole el mal. O sea, brillaba tanto y era tan corazoncito que los chupiruleados dijeron, ay no, este está muy, muy gacho. Vamos a quitarlo, que haga por los chupiruleados para que nadie brille. Nos opaca. Entonces, lo vemos aquí como el plan de Dios no le gustó a Cristo. No estaba de acuerdo con ese plan. Le iba a doler mucho. Ahora vamos a poner, la muerte en cruz era una muerte exclusivamente para esclavos o gente muy, muy mala. Exageradamente mala. No cualquiera. Cuando hacían una muerte de cruz y se hacía el dictamen de que sí iba a haber muerte en cruz, le ponían al pelado un tablero aquí. ¿Se acuerdan que le pusieron un tablero a Cristo acá? Bueno, le ponían un tablero aquí, diciendo, este pelado violó 5 mujeres.
y lo hacía recorrer un recorrido. El cerrito no era muy lejos de Jerusalén, pero lo hacía recorrer lo más que se pudiera por todas las calles para que vieran que si tú violabas a 5 mujeres, ibas a ser crucificado como este pelado. Ahora, ¿por qué era tan horroroso la cruz? En la cruz, en primer lugar, cargaban el travesaño, el que se pone así. Aquí lo cargaban, 50 kilos. Después de haber sido flagelados. La flagelación ya los dejaba bien diviluchos y bien fregados del cuerpo. O sea, les dolía todo, traían todas las estillas, toda la piel levantada, así de moscas hay. Es un clima caluroso, seco, ¿verdad? Todas las moscas se te pegan, ahí van todo el mosquerío, arriba ahí va el travesaño, y ahí vas caminando lo más largo que se pueda, para que todo el mundo vea tu pecado, ¿verdad? Entonces era lo más indigno que había, o sea, lo más humillante. Un romano no podía morir en la cruz. No podía morir. ¿Por qué no podía morir en la cruz? Porque eran de la high y no se podían bajar a una cosa tan chafa como una cruz. Entonces todos los demás sí. Un judío era tan indigno morir en cruz que prefería que lo mataran a ser crucificado. Yo pensaba que la flagelación había sido porque Pilatos, o sea, no estaba tan convencido de crucificarlo, entonces quiso decirles, darle una lección para que lo perdonen. Sí, pero a los que los iban a crucificar, por lo general los flagelaban. Sí, para que ya fueran más debiluchos y duraran menos tiempo en la cruz colgada. ¿Ok? Bueno, entonces todas esas son explicaciones para que se fijen la magnitud, la humillación. ¿Tú crees que Cristo quería ese plan de Dios? Estaba pensando, Cristo, ¿por qué Padre? ¿Por qué esa humillación? ¿Por qué ese dolor tan horroroso? ¿Por qué me quieres bajar a la nada? Pero si es tu plan... También pienso, ¿por qué escogió ese plan? ¿Por qué tenía que ser tan... Porque el plan de Dios era para demostrarnos que el amor de Cristo era más grande que todo, que cualquier cosa, que no iba a poner obstáculo a lo más bajo, a lo más denigrante, a lo más humilde, y para que cuando tú te toque vivir algo horrible, denigrante y todo, Cristo ya lo pereció antes que tú. No hay nada peor. Y peor. Y sin merecerlo. Y sin haber cometido un solo pecado en toda su vida. Más que amar. Entonces, cuando tú te sientas así, la cucaracha, hormiga, lastimada, ofendida, X y Z, siempre voltea a ver a Cristo y di, te la bandes, te la bandes. Yo de perdido lo merezco, pero tú, ni tantito. ¿Ok? Su amor, o sea, ahí es donde brilla. Su amor en una magnitud fuera de serie. ¿Sí? Bueno, entonces... En esta agonía del huerto nos enseña Cristo que la oración es importantísima en momentos fuertes, en momentos críticos. Se nos olvida muchas veces, por ejemplo, hace poquito, bueno, ayer o antier, secuestraron al sobrino de Marilú y le digo, Marilú, vente, vamos a rezar un rosario. Marilú, mi muchacha. Entonces nos sentamos, fueron llegando las hijas y todas se fueron juntando ahí con los sobrinos a rezar un rosario por sus sobrinos secuestrados. Tenemos que confiar que un rosario bien rezado va a hacer maravillas. Puede ser que le dé la última arrepentimiento al muchachito secuestrado, puede ser que cambie el corazón de los secuestradores, puede ser algo, no sabes qué, pero echa tu granito de arena en positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nos enteramos que el muchachito que se cayó del balcón, que quién sé qué, que quién sé cuánto, pero no hacemos nada. Ni siquiera rezamos una Ave María por ese muchachito. Y lo comentas con una y con la otra y con la otra y con la otra, pero no rezas. Entonces, por favor, vamos a la oración. Muy importante la oración. ¿Ok? Entonces, este jueves en la noche, Cristo nos enseña que en momentos difíciles hay que voltear a ver al Padre y hay que orar, ¿verdad? Ahora, la crueldad y el odio no arreglan nada.
sino que la crueldad y el odio hacen una cadena de amargura, resentimientos y deseos de venganza. ¿Por qué Cristo se entrega? Fíjense bien. Llega aquí los soldados con Judas. Judas dice, al que yo le dé el beso, a ese van a prender. ¿Verdad? Cristo dice, la Biblia, que da un paso adelante y dice, ¿a quién buscan? ¡Qué valiente! O sea, ya se había llenado en la oración del Padre, ya se había llenado de valor, y no está pensando, ay, yo me hago aquí el disimuladito y a ver si no me ven. O sea, inmediatamente él, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Soy yo, dejen a mis amigos libres. No les hagan nada a ellos. Son pantalones. Es un Señor. Entonces dicen, ¿por qué se entregó en la cruz? Y dice, porque Él quiso. ¿Ok? Nadie lo obligó. Ese sacrificio de la cruz no lo obligó su padre, no lo obligaron los judíos, no lo obligaron los soldados. Él quiso entregarse por amor a nosotros. Y eso lo tenemos que tener muy presente ese día, el Viernes Santo. El Viernes Santo es ayuno y abstinencia. Por favor, no hagan pachanga ni carne asada porque estamos de vacaciones y llegaron los primos y entonces ya decidimos y vamos a hacer una carne asada y vamos a hacer una pachanga y vamos a hacer quién sé qué. Es día de oración, es día de dar gracias que Cristo quiso morir por mí, me quiso salvar, y les he puesto muchos ejemplos. El fuego está ahí. Estás ahí adentro del fuego y llega el bomberito y te salva. Eso es salvar. Te saca de un peligro y te pone en bien, ¿verdad? A salvo. Bueno, ¿cómo vas a estar agradecida con el bombero? Toda la vida, exactamente. Toda una vida. Bueno, está una avalancha y ahí viene la nieve, y ahí vienen los rescatistas y te sacan de la nieve, escarban, te sacan y te llevan a una cueva a que te defiendas de la nieve. ¿Cómo vas a estar agradecida con los rescatistas? Toda una vida. Bueno, nosotros teníamos las puertas del cielo cerradas, vivíamos en el pecado. Viene Cristo y nos salva de las garras del demonio, nos abre las puertas del cielo y nos regala la felicidad eterna, la vida eterna. ¿Cómo voy a estar agradecida con Cristo? Toda la vida. Ese día pide la iglesia ayuno y abstinencia, comer menos de lo que comes y no comer cosas de lujo. No necesariamente tiene que ser la carne o no la carne, cosas de lujo. Si yo no compré carne, pero compré camarones, pues los camarones salen más caros que la carne, no estoy haciendo abstinencia. Cosas de lujo, voy a comer la comida del pueblo. El dinero que yo me ahorre se lo doy a los pobres. Eso es abstinencia y ayuno. Yo voy a compartir con aquel que necesita lo que a mí me sobra todos los días. ¿Ok? Entonces, por favor, ese día háganlo realmente santo. Den gracias al que nos salvó, al que nos abrió las puertas en el cielo. ¿Ok? Entonces Él se entrega y dice aquí, y dice en Isaías es un escritor del Antiguo Testamento, él dice, fue llevado como oveja al matadero, o sea, tranquilamente, en santa paz, sin poner resistencia, sin estar gritando, ni becerreando, ni haciendo manos, tranquilamente. Ahora, ahí, después de rezar, ahí nos ponemos a ver cómo los discípulos se le quedaron dormidos, ¿verdad? Y Cristo nos reclama que no pueden hacer oración ni media hora conmigo, que no pueden estar aquí en oración una hora conmigo. Esa misma reclamación nos las hace Cristo ahorita a nosotros, que no pueden ir al Santísimo media hora, que no pueden darse una vueltecita y saludarme media hora o 10 minutos o 15 minutos al Santísimo. Ahí estoy, necesito de su ayuda, necesito de su oración para salvar a la humanidad. Entonces, por favor, dense chance también en estos días santos de ir un ratito, pasar por una capilla, rezar un rato, especialmente por todas las personas que viven light su catolicismo. No van a misa, no reciben los sacramentos, no comulgan,
no se confiesan, se llaman católicos, pero pues sí, católicos porque se va a casar la niña, hay que buscar la iglesia más suntuosa, hay que pagar para que prendan el clima, para que mis invitados estén contentos, y de ahí no pasa su religión. Y no entienden nada. Yo realmente traigo una congoja de pensar qué podemos hacer todo el grupo por esas personas light. O sea, una cápsula o algo más breve que les llegue. Pero vamos a pensarlo después. Muy bien. Entonces, lo llevan con el sacerdote, con Ananías. ¿Se acuerdan del sacerdote Ananías? Tenía los puestos ahí en el templo y él ganaba una ganancia bastante fuerte. ¿Qué coraje tenía Ananías contra Cristo? Le hizo perder mucho dinero ese día. Entonces tenía todo el coraje y quería realmente que se lo quitaran del camino, porque lo hizo perder dinero. ¿Ananías quién era? Ananías era el sacerdote del templo. Y entonces, ¿Qué le hizo perder dinero? porque a la hora que hacen la enredada del templo, que expulsan a los mercaderes del templo, Ananías tenía sus puestos dentro del templo y les explicaba que la ovejita vendida en el templo costaba 3 veces más que afuera, pero la que tú comprabas en el templo era luego aprobada por los sacerdotes de que estaba perfecta, que estaba sin mancha, que no tenía defecto alguno, que quién sé qué, y entonces lo aprobaban y ya la sacrificaban luego. Entonces la gente ya no quería batallar porque sabían que si la compraban más barata o lo traían de su pueblo, no la iban a aceptar, porque no la habían pagado dentro del templo. Entonces Cristo, cuando los expulsa del templo, pues se queda bien resentido. Entonces lo llevan con él, pues ¿cómo va a estar? No, a me lo he hecho, me hizo perder mucha lana, ahora sí, yo digo todo lo que tenga yo que decir. Ahora, aquí va con Ananías, es humillado, le dicen, no le dicen, quién sé qué, quién sé cuánto, ¿ya? Pero el plan de los que lo van a acusar es un plan de mentiras. Aquí vamos a ver esta palabra, mentiras. Las mentiras no hay mentiras piadosas y no hay mentiras chiquitas y no hay mentiras grandes. Cuando hay una mentira muy grande es una calumnia, es otra cosa, es más grave que mentira. Pero la mentira es tan mala porque trae consigo una cadena de mentiras. De una mentira se va a otra mentira y otra mentira. Entonces, por favor, cuando ustedes digan una mentirilla, cualquier cosa, arrepiéntanse de inmediato. No caigan en la tentación de agarrar una mentira porque se van a ir a una cadena de mentiras y pueden caer en calumnias o en otras cosas. ¿Ok? Entonces, esta cadena de mentiras es un revolucionario. Está agitando a la gente. Está haciendo desorden. ¿Por qué? Porque los corrió del templo, ¿verdad? Incita a la gente a no pagar impuestos. Mentira. Él pagó impuestos. Cuando se los cobraron le dijo a Pedro, ve y pesca un pescado, ábrele la boca, saca una moneda y paga los impuestos, los tuyos y los míos. No sé qué pagó impuestos. Él no está incitando. Y la tercera mentira dice que es rey. Cristo dijo que era rey, pero que no era rey de este mundo. Y nunca dijo que era rey hasta que se lo preguntaron Poncio Pilato. Dicen que eres rey. Sí, pero mi reino no es de este mundo. Y lo aclaró bien claro. Si mi reino fuera de este mundo, bajaría una legión de ángeles ahorita y me quitaría de tus manos. Pero te das cuenta que yo tengo autoridad de condenarte. Sí, la autoridad que te ha dado mi Padre, nada más esta. Y yo la estoy aceptando porque así la quiere mi Padre. Entonces, como todas estas cosas de que va con uno y va con otro y va con otro, todo era porque estos pelados tenían un interés. O sea, sí, económico o de poder. ¿Verdad? Yo les he dicho muchas veces, el interés tiene pies. Entonces, al principio Cristo lo tenemos que buscar por un interés. Me conviene ser su amigo. Me va a poner pies y me va a llevar a la misa, me va a llevar a la Sagrada Comunión, me va a llevar a la comunión, me va a llevar al Santísimo, me va a llevar a hacer oración, me va a llevar al rosario porque me conviene hacerlo. Después la conveniencia se va a quitar, pero empiecen por el interés
y luego ya va a llegar el amor. Y luego ya el amor es tan grande que el interés ya es mínimo. O sea, ya, como decía Santa Teresa, aunque no hubiera infierno que temer, no podría dejar de amarte. Ese ya es el amor. Te amo y porque te quiero y porque eres mi locura. Pero vamos a empezar a buscar a Cristo por un interés bueno, no por un interés malo. Los intereses malos nos alejan de Cristo. El dinero, el poder, la vanidad, todo lo que sea vicio nos aleja de Cristo. Todo lo que sea virtud nos acerca a Cristo. En la medida que busquemos las virtudes, lo bueno, en esa medida nos vamos haciendo de Cristo, nos vamos revistiendo de Cristo. Y al ratito, ya eres buena, ya no te cuesta tanto trabajo, por decirlo así. Al principio sí te cuesta, pero vamos a hacerlo por interés, ¿ok? Entonces, Pilato fue un gobernador, era el gobernador de ese momento, era el representante del César en Jerusalén. Pilato era el representante del César, que era la máxima autoridad de Roma, pero este gobernaba en Jerusalén. Pilato no era muy querido por los judíos. Todos los gobernantes que habían llegado a Jerusalén, lo primero que hacían era quitar el águila de los romanos de sus estandartes y de sus cosas, porque los judíos decían que no podían tener imagen alguna de ningún animal ni nada. Entonces, por respeto a los judíos, decían, pues vamos a llevar la fiesta en paz, y quitaban las águilas, y quitaban ciertas cosas, les dejaban sus templos, les dejaban hacer sus oraciones, etc. No se metían con ustedes, o sea, ellos no se metían mucho con ellos, ni ellos con ellos. Ellos tenían que guardar el orden. Siempre y cuando hubiera orden, no importaba qué hicieran, pero que hubiera orden y disciplina. Los romanos eran muy disciplinados, les gustaba mucho el orden, la disciplina, y que las ciudades no se alegrestaran. Pero Pilato no se granjeó al pueblo. Fue medio sangroncito con él. Entonces los judíos ya estaban enojados con Pilato y varias veces se habían ido a quejar con el César. Entonces, cuando Pilato tiene que condenar a Cristo, se da cuenta que Cristo es inocente. Fíjense qué cosa. Él se da cuenta que es inocente. No lo quiere, así dice, no lo quiere condenar. Entonces lo manda a flagelar, ¿verdad? A ver si el pueblo dice, no, pues ya con la flagelación ya fue suficiente, ¿verdad? Pero entonces el pueblo se pone a gritar, si tú no condenas a este hombre, no eres amigo del César. Yo tengo una pregunta de kinder. No importa. Si la Biblia son puras versiones de los apóstoles, o sea, es que yo lo primero que pregunto es ¿cómo le hacían para saber que Pilatos no lo quería matar? Pues porque hay muchos investigadores, hay muchos historiadores, y todos, haz de cuenta, como un chisme, un pueblo chico, todos se enteraban de todo. Y entonces los que escribieron la Biblia, se investigaron varias veces las mismas cosas, y buscaban testigos, y qué pasó aquí, y el testigo del soldado que se convirtió dentro del palacio, y así, y entonces todos iban escribiendo, y cuando concordaban que todos los testimonios fueran ciertos, era escrito. Y también se va deduciendo también de leer la Biblia. Sí. Se va deduciendo. Sí, pero lo que dice es cómo lo pudieron escribir y que fuera veraz. Todo se escuchaba, todo se decía, todo se repetía, todo. Pilato no quería matar a Cristo, ¿verdad? Pero en el momento que le dicen, si tú no matas a Cristo, eres enemigo del César, su puesto corría peligro. O sea, si estos judíos se quejaban con el César de que Pilatos era una gallina y no quería matar a este que estaba siendo revolucionario y que no querían pagar impuestos y que se llamaba rey y que quién sé qué, puras mentiras, ¿verdad? Entonces su puesto, que le gustaba mucho y lo tenía en un confort muy amplio, corría peligro. Entonces, ¿qué dice Pilatos? Me lavo las manos. Yo
cedo la responsabilidad, mi responsabilidad que es mía, se la dejo a estas gentes y que hagan lo que quieran con ella. Pero lo mandó con César, ¿no? Y luego regresó. No, lo mandó, estaba Pilatos y estaba Herodes, que era otro. Ese no era el César, también era otro de otra jurisdicción. Era el rey de Israel, ¿no? Sí, entonces, Herodes. Entonces Pilato lo mandó a Herodes. Herodes quería ver un milagro así, muy suntuoso. Cristo se niega a hacer un milagro nomás por hacer el milagro para que el otro pensara que era tipo mago. Entonces Herodes se enoja porque lo deja quedar mal con su gente y entonces lo regresa con Pilatos y dice, no, es tu jurisdicción y tú tienes que hacer lo que quieras. Y Pilatos se lava las manos. Aquí hay una gran enseñanza, no nos podemos lavar las manos de nuestra responsabilidad. El hijo terco, necio, obstinado, tú tienes que decir, aunque te canse y aunque le caigas mal, eso no está bien. Y dice nada más, yo ya me cansé de decirle, yo ya no le digo nada. No, te van a tomar cuenta de tu responsabilidad. No te laves las manos de esa responsabilidad. A mí mis hijas me decían, mamá, ya, déjame decirme. No, es mi responsabilidad decirte lo que tú no lo oigas, eso es tu problema, pero mío no va a ser. A mí no me van a tomar cuenta de que yo no te dije que estaba mal eso. Es que todas mis amigas viajan con los novios, me vale, sombrilla. Qué bueno, si sus mamás están de acuerdo, sus mamás están muy lavadas de sus manos, ese es un problema. ¿Tú no viajas con tu novio? Sí, o sea, mientras que yo lo sepa, no viajas con tu novio, yo no lo apruebo. Si tú te escapas y me dices que fuiste a otro lado, pues esa es tu responsabilidad. Pero yo así aprobarlo de que, como todo mundo lo hace, que te lo siga haciendo mi niñita, no. O por no pelearme con mi niñita, yo no digo nada, no. O sea, los papás caemos muy mal, pero no nos podemos lavar las manos de nuestras responsabilidades. Ahora, las autoridades de ahorita, la violencia y quién sé qué, no cumplen, no hacen lo que tienen que hacer, se están lavando las manos. Lo están dejando así, pues que el pueblo ya arregle a ver cómo puede. Era tu obligación y a ti se te va a pedir cuentas. ¿Ok? Entonces estamos hasta aquí, vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la flagelación lo pegan duro y macizo y lo dejan casi sin fuerzas para poder ir a la cruz. Ahora, en la cruz no sabemos si le cargaron todo el travesaño y el otro travesaño o nomás uno. La tradición, o sea, lo que se acostumbraba en aquel entonces es que nomás se cargaba este de aquí. ¿Ok? 50 kilotes. Sobre una espalda toda llagada, toda lastimada, ya iba Cristo. Su letrero lo llevaban aparte, no se lo pudieron colgar ya de lo lastimado que estaba. Y como le pusieron corona de espinas. Ahora, los muchachitos o los soldados que lo flagelaron, ellos venían a reforzar la seguridad de Jerusalén por los días de la Pascua. Entonces no habían oído de Cristo, no sabían nada de Cristo, y como que era la fiesta, me tuvieron que mandar a mí, o sea, qué mala onda que me mandaron a mí. Entonces como que agarraron una borrachera de maldad. Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces se agarran de carrilla a alguien en una noche. Y ahí está todo el mundo agarrándose la carrilla. Bueno, pues así se agarraron de carrilla a Cristo esa noche. ¿Ok? Cuidado nosotros con agarrarnos de carrilla a alguien. ¿Verdad? Tenemos que parar esa mala plática o esa disque broma que no cae bien. No cae bien porque el otro es el flagelado, no eres tú. ¿Ok? Entonces ahí va Cristo cargando la cruz. Ahora aquí hay un dato importante. Ya Cristo estaba tan débil, tan frágil y tan lastimado que cae por 3 veces, ¿verdad? Cae al piso con su madera ahí, cae Cristo, sus coronas espinas. Una cosa espantosa, ¿verdad? Todas las mujeres lloraban, decían como un inocente va a ir allá. En ese paseo que andaban con este palo, si alguien gritaba que era inocente el que estaban crucificando, los romanos eran tan derechos y tan pegados a la ley, que se iban a juicio otra vez. En Cristo nadie gritó. Las mujeres lloraron, pero no hubo un hombre que se levantara y dijera, me están crucificando un inocente.
¿Y dónde estaba ahí Pedro y Juan y ella? Ahí las iban siguiendo, en la orillita. En silencio. En silencio, porque si no se los agarraban a ellos y también los crucificaban y tenían miedo. O sea, ya el temor ya era bastante. Ahí iban a irse. Yo pienso que la chusma y los soldados se salieron de control, o sea, ya como, Sí, como sí, pasa sí. ahora. Sí, la maldad esa causa maldad. Digo, hay gente que hasta levanta los carros y los golpea de personas que ni tienen que ver en la Nada que ver. Y cuando empieza una revuelta, se hace como más maldad y más maldad y más maldad, se hace como una fiebre de maldad. Bueno, ahí hubo una fiebre de maldad. Bueno, entonces lo ven tan debilucho y tan caído y tan todo, que entonces deciden que alguien los ayude, los romanos, porque ya querían acabar con la chamba. Estaba aburrida esa chamba, o sea, ya mucho calor, mucha mosca, esta gente chusma de judíos de quinta, ya no nos aguantamos, ya vámonos a los puestos allá. Entonces le perdí tomarnos una soda, pero que no había sodas, un refresquito, una cerveza, en una sobrita, o sea, ¿qué tanto fandango traen estos, verdad? Entonces se cae y entonces agarran a un hombre que se llamaba Simón de Cirineo. Ok. Simón. ¿Por qué se agarraron a ese pelado? Fíjense nomás, que ahora que leí me encantó. No era judío, porque si se hubieran agarrado a un judío, el judío prefería que lo matara el romano a cargar una cruz. Era demasiado humillante. Este Simón era de Cirene, que es el norte de África, y había ahorrado, porque era judío, había ahorrado para venir a su fiesta ese año. Y nada, que lo ponen a cargar una cruz de alguien que ni conoce, ni sabía, ni nada. Nada. Para eso, ese era un puesto humillante, horroroso. Pero era judío. Era judío. Acuérdate que los judíos se fueron para todos lados. ¿Dónde lees todo eso? En los libros que leo para preparar la clase de ustedes. Pero de la Biblia. Como 4, ¿no? No, tengo que agarrar de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá para... Bueno, entonces este señor era del norte de África y lo ponen a cargar la cruz de Cristo. O sea, porque sí era un turista. Era un turista que había ido a la fiesta de las Pascuas para celebrar su Pascua. Ahí, eso lo hacían una vez en la vida, ahorraban para poder ir Como los mexicanos que están en Estados Unidos que vienen acá. a la villa o a la Virgen de los Lagos. Hacen su peregrinación y puede ser que lo hagan una vez en la vida. Bueno, este señor hizo su viaje a Jerusalén y le toca en ese momento su momento más humillante, que fue su momento más glorioso y pasó a la historia y hasta nosotros lo contamos. Cargar la cruz de Cristo es cargar cualquier cosa de un prójimo. Si un prójimo está afligido, si un prójimo está desamparado, si un prójimo necesita zapatos, si un prójimo necesita comida, si un prójimo X, y tú lo ayudaste, está haciendo un cirineo para él. O sea, se quedó hasta su nombre para la historia. ¿Ok? Bueno, entonces ese fue el cirineo, ¿verdad? Muy bien. Fue una vergüenza y después fue su gloria, ¿verdad? Ok, entonces llega ahí Cristo y entonces la costumbre era amarrarlos a la cruz, no era clavarlos, así, los amarraban con una cuerda. ¿Por qué clavan a Cristo? Por la cizaña, porque ya venían en la borrachera de la maldad. Entonces agarran y clavan a Cristo, un clavo aquí, un clavo aquí, un clavo aquí, con la corona de espinas acá. Ok, lo sumo. ¿Vale? ¿Cómo van todos? Por amor y por amor. Y con la fuerza de Dios Padre. Nadie aguantamos nada si no estamos sostenidos en las manos de Dios. O sea que, por amor. Entonces a Cristo lo clavan en la cruz. Ahora, está aquí clavado en la cruz, en el lugar que se llama el Gólgata, o sea, la calavera. Un cerrito. Parece ser que no es muy grande, yo no conozco todavía por allá. Algún día Dios me va a conceder eso. Entonces, aquí está Cristo, y aquí dicen que es el buen ladrón y el mal ladrón.
Aquí tenemos otra enseñanza muy importante que aprender. Cristo es puro amor. Está en la cruz silencioso, callado, sacrificando todo por la salvación de los hombres. No le importa qué grado de dolor, ¿verdad? Sus clavos, ¿verdad? Y aquí están estos dos pelados, el bueno y el malo, ¿verdad? Ese bueno y malo, todos los tenemos dentro. Y es una lucha constante entre el bien y el mal. Pero tiene que ganar siempre el bien. Pero si no procuramos ganar en las cosas chiquitas, no vamos a ganar en las batallas grandes, ¿verdad? Entonces, el buen ladrón le dice a Cristo, Cristo, cuando estés en tu reino, acuérdate. Acuérdate de mí. Esa fue la súplica del buen ladrón. ¿Y qué le dice Cristo? Hoy, no mañana, ni pasado, ni nada. Hoy vas a estar conmigo. Conmigo. O sea que Cristo no le importa la cantidad de pecados que tengas, ni las ofensas cometidas. Recuerda que para estar aquí tenía que ser muy, muy malo. No era cualquier cosita de pelado. Era la escoria más escoriosa. Bueno, a Cristo no le importa la cantidad de pecados. Lo que le importa es que quieras estar con Él. Acuérdate de mí. Hoy vas a estar conmigo. O sea, este pelado le pidió un recuerdo y Cristo le regaló millones. Le regaló la vida eterna para siempre. O sea, a Cristo nadie le gana en generosidad. No es pichicato. No le dijo, pues vamos a ver qué quieres hacer. ¿Te estás arrepintiendo? ¿Te está doliendo? ¿Lo estás ofreciendo? Hoy. Entonces, ahí vemos otra vez cómo Cristo perdona. Perdona constantemente, siempre. Y perdona así y no se acuerda de lo más. Nomás dijo, acuérdate, sí, hoy vas a estar conmigo. ¿Ok? Entonces, aquí se repartieron sus vestiduras. Bueno, ¿por qué se repartían sus vestiduras? Para los romanos era muy aburrido estar ahí. Los guaraches costaban, el cinto costaba, el manto costaba, la túnica que se ponían hasta arriba costaba. Entonces como que, pues un moche, ¿no? Nos repartimos aquí, como que era parte del folclore. Y muchas veces se las jugaban el dado, a ver quién ganaba. El dado mayor, pues se saca el premio mayor y así se va, ¿verdad? Se repartieron sus vestiduras. A veces, si el manto era así medio, pues un pedazo de tela le servía mucho. Todas las telas se tenían que telar, así en telares, ¿verdad? O sea, hacer en telares. Eran costosas las telas, era bueno tener un pedazo de tela. ¿Para qué no sirve la tela? Para sacudir, para limpiar, para quitarte el sudor, para limpiarte las manos, para mil cosas. Aunque tengas un pedacito, les servía. Se iban a repartir la vestimenta de Cristo, pero se dan cuenta que está cosida de una sola pieza. ¡Wow! Esa era la Santísima Virgen. Le hacían unos vestidos súper chulos a Cristo. Entonces, como costaba mucho porque era de una sola pieza, pues no la rompieron, se la rifaron. Bueno, entonces se dan cuenta que Cristo, hasta sus vestiduras fueron despojados de todo. ¿Cuántas veces recordamos porque el zapato no lo regresaron o porque el vestido no sé qué, o X? Porque sí, lo regalé, qué coraje. Me gustaba un chorro y lo regalé. O sea, lo presté a fulana y me cayó bien gorda porque me lo manchó y ya se echó a perder mi vestido. O sea, ¿cómo es importante saber despojarse de las vestiduras, ¿verdad? Cristo se despojó. Muy bien. Entonces hay una frase que todo el mundo se pone a pensar, que Cristo está triste y que su Padre ya lo dejó, ¿verdad? Que dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todo el mundo dice, ¡qué gacho! O sea, ¿cómo pudo sentir Cristo que Dios Padre lo abandonaba después de que lo había mandado a la cruz, ¿verdad? Ese era un salmo que se recitaba desde el Antiguo Testamento cuando estabas muy afligido. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo era un hombre de oración
y Cristo se sabía perfectamente los salmos. Él repitió el salmo que todo el mundo. Ahora, ¿el Padre lo abandonó? No. No lo podía abandonar. ¿Cómo Dios te va a abandonar en el momento más crucial de tu vida, que es cuando estás en un sufrimiento súper? ¿Verdad? ¿Qué pasaba con Cristo? Igual lo que nos pasa a los que sufrimos o los que sufren. Uno de cáncer terminal que está muy adolorido, muy todo, piensa que Dios ya no lo está sosteniendo. ¿Y qué dice el de las huellas de la playa? No te estaba sosteniendo porque en ese momento te traía cargado en mis brazos, ya no podías más, entonces te cargué. ¿No? Cristo en ese momento estuvo cargado por el Padre, nunca estuvo abandonado por el Padre. ¿Ok? Entonces cuando les digan a ustedes que el Padre lo abandonó, no es cierto. ¿No? Ahora, aquí nos deja una enseñanza muy importante. Entre más se sufre, más se reza. ¿Ok? Más se reza. Y es cierto, porque cuando estamos de buenas ni nos acordamos. Exactamente. Ahora, cuando sufres mucho, puede ser que no te acuerdes de muchas oraciones largas, inclusive una Ave María no te sale. Busca jaculatorias chiquitas. Busca frases que te han gustado toda la vida. A mí me encanta, Dios mío, Dios me ama. Esa la repito muchas veces. Y ahorita que está secuestrado el sobrino de Marilu, le decía a Marilu, pídele a la Santísima Virgen, María, yo te saludo, salúdame a Alexis que está secuestrado. Y repítelo todo el santo día. Yo te saludo, salúdame a mi hermana que está en esta aflicción. Yo te saludo, salúdame a Alexis. Entonces son frases chiquitas, no necesitamos oraciones grandes. Esa oración nos las enseña Cristo. Esa era un salmo chiquito. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era una cosa chiquita, era una jaculatoria que se sabía de memoria. ¿Ok? Entonces, entre más se sufre, entre más rezas. Pero no busques cosas largas ni complicadas. Busca cosas chiquitas. ¿Ok? ¿Qué más? Luego entonces dice la Sagrada Escritura que el velo se rasgó en dos. ¿Verdad? ¿Qué era el velo? ¿Qué representaba el velo? El velo. El velo estaba el santo de los santos. Era donde tenían el maná, las tablas, ¿verdad? El bastón de Moisés, de la víbora, ahí lo tenían guardado. Entraba el sacerdote una vez al año, el día del perdón. Entraba el sacerdote y pedía perdón, aquí con todos estos símbolos que eran muy importantes para ellos, pedía perdón por todo el pueblo. ¿Okay? Bueno, ahí fue donde Zacarías se quedó mudo, cuando salió que ya no pudo hablar. Él estaba pidiendo perdón por el pueblo, le avisaron que iba a tener un bebé, no creyó y se quedó mudo y salió mudo de ahí. ¿Verdad? Bueno, ese lugar era muy importante. Bueno, el día que muere Cristo se rasga el velo. ¿Qué mensaje nos está diciendo? Que el perdón ya está abierto a la humanidad. Dios ya nos perdonó. Que el Antiguo Testamento, que este es el Antiguo Testamento, que estaba cerrado el velo, ya empieza la nueva época del Nuevo Testamento, donde el perdón de Dios predomina. ¿Ok? Entonces, maravilloso saber todas esas cosas. No entiendo eso del velo. ¿Dónde estaba? Haz de cuenta que estaba el templo. Vamos a ponerlo en plano, ¿verdad? Así. Aquí entraban mujeres y niños, aquí. Aquí entraban los señores, aquí. Aquí entraban los sacerdotes, acá, en este pedacito. Y aquí en este pedacito, que era el centro del centro, ahí estaba el santo de los santos. Eran todas las ¿La arca de la alianza? La arca de la alianza que tenía los 10 mandamientos, que eran las tablas, un pedacito del maná, la vara de Moisés de la víbora que levantaba en alto, y no me acuerdo si me falta una, pero creo que no. Ahí las ponían, ¿ok? El sacerdote, haz de cuenta que lo tapaban con una manta así, en cuatro. Haz de cuenta que ahí está la mesa, ahí ponen un arca de la alianza y luego hago una cortina todo alrededor, ¿ok? Esa estaba cerrada todo el año,
Nomás entraba el sacerdote el día del perdón, una vez al año. ¿No? Ese velo se rasga en dos, se abre. Ese día que muere Cristo. A partir de ahí, el perdón de Dios está abierto a toda la humanidad. Ya no necesita el sacerdote ir a pedir perdón, porque Cristo ya fue el puente. Aquí ya es Cristo el que va a predominar. Ya es el Cristo el que es el puente entre nosotros y Dios. Ya no es el sacerdote el que va a hacer esa función. ¿Sí quedó? Bueno, el sol se oscurece. O sea, ese día, aparte de que muere Cristo, se mete el sol. Hagan de cuenta que se hizo negro. A las 3 de la tarde se hace negro todo el sol. Hasta la fecha. ¿Se han dado cuenta que el Viernes Santo es un día triste? Sí, se oscurece, llueve, desde que amanece, ¿verdad? Es triste. se siente todo. Bueno, entonces, se oscurece y con esa oscuridad, dicen los soldados que estaban ahí presentes, verdaderamente este sí es el Hijo de Dios. Bueno. ¿Por qué el sol y lo relacionan con Dios? Porque el sol para los romanos era Dios. En el momento que se oscurece el sol, para ellos significa que el sol, que es el Dios, está enojado. Mataron a alguien muy importante. Entonces ellos empiezan a sentir un remordimiento terrible. Ellos eran sumamente supersticiosos. No eran poquito supersticiosos, muy supersticiosos los romanos. Y entonces ellos por eso adoptaban todas las creencias y culturas de todos, porque no vaya a ser que esos sean los de verdad y yo lo estoy faltando el respeto, ¿verdad? Entonces, cuando se oscurece el sol, se dan cuenta que esa es una señal prodigiosa, fuera de serie, que entonces está señalando que eso que ellos hicieron estuvo muy mal. Y ahí hay una conversión terrible de muchos romanos. Sí, una conversión. Hay una conversión. Sí, está bien padre ese señor. Sí, ¿verdad? Te voy a bajar, chiquitita. Muy bien. Ven, chiquis. ¿Ya? Ven. Ven acá. Ven, yo te ven. Bueno, ahí dice también que había varias mujeres. El amor perfecto está en esencia en la mujer. La mujer es la que se entrega, la que se da, la que no se quita a la hora del peligro, la que se queda ahí con el enfermo. ¿Cuántas parejas han tenido niños Down? El hombre se va y la mujer se queda con el muchachito. En un accidente, el muchacho adolescente se vuelve y queda todo tarado. El papá muchas veces hasta ni siquiera lo quiere ver, se va. La mujer queda ahí cuidando a su hijo eternamente. Entonces el amor perfecto es el amor de las mujeres. Pero lo tenemos que pulir, que se note que estamos en Cristo, ¿verdad? Porque no abandona al amor de sus amores. Entonces, en esa guerra de odio y de todo, Cristo, que está en la cruz, encuentra un oasis de amor. Ese oasis de amor son las mujeres. A esas mujeres no les importó, ellas corrían el mismo riesgo de ser matadas, pero no les importaba. Su amor era más grande. ¿Y crucificaban mujeres? No, pero sí Las apedreaban. Los apedreaban. O sea, era basura. Las mujeres no servían ni siquiera para un juicio. O sea que, no sé, decía un hombre, esta mujer piensa que, pues apedrearla, o sea, quítala, es basura. O sea, ni siquiera a juicio iba. Entonces, ahí encuentra Cristo un oasis. Ahora, estas mujeres muchas veces son representadas también por las monjitas ahora de contemplación. Ahí están contemplando a Cristo día y noche, tranquilas bajo la cruz, y están aguantando todos los sufrimientos que Cristo aguantó. O sea, ellas comparten el dolor por los pecadores, el dolor por los asesinos, por los que secuestran, por todo. Están pide por ellos. Son un oasis de amor en medio de esta selva de maldad. ¿Ok? Cada vez que les digan, esas monjitas que nomás saben rezar y que quién sé qué, esas monjitas que no saben más que rezar, son los pulmones de la iglesia. Son los que limpian tanta podredumbre que existe en el mundo. ¿Ok? Muy bien. Luego dicen que José de Arimatea
José de Arimatea, ese reclama el cuerpo de Cristo. Este era un judío importante. Era rico, el dueño de la cueva. Era rico y era dueño de la tumba donde entierran a Cristo. Pero entonces este muchachito, fíjense nomás, no fue capaz, él era del Sanedrín. O sea, él podía haber dicho, oigan, lo que están diciendo este pelado está equivocado. Pero ahí no tuvo el valor. Pero cuando muere Cristo, le da, igual que a Pedro, un arrepentimiento terrible, y entonces se presenta ante todas las autoridades, pide el cuerpo de Cristo y dice, soy amigo del crucificado. Y hasta, o sea, a partir de ahí, él no niega ser amigo de Cristo. Que también fue difícil decirlo en ese momento. Porque en ese momento él perdía su puesto en el Sanedrín como sacerdote, él perdía su prestigio, él perdía muchas cosas. Sin embargo, en el momento que él se da cuenta que Cristo sí es el Hijo de Dios y que muere por nosotros en la cruz, él se levanta y dice, es mi amigo y yo le cedo mi tumba. Entonces Cristo, aquí hay otra enseñanza importante, Cristo nace en un pesebre regalado, prestado, que no era de él, y muere en una cruz que no era de él, y es sepultado en una tumba que no es de él. Para que no nos quejemos cuando no tenemos duda de nosotros. ¿Verdad? Que siempre andamos, ay, porque ya no tengo, ay, porque a mí no, ay, porque he prestado, ay, porque quién sé que Cristo vivió de prestar. ¿Ok? Otra enseñanza. Luego los judíos piden que pongan guardias enfrente de la tumba de Cristo. Los judíos, por las escrituras, sabían que Cristo tenía que resucitar al tercer día. Y no quería que resucitara. Entonces pónganle trabas para que no resucite. Entonces pongan una piedra grande, ¿verdad? Y pongan guardias para que estén ahí. Los guardias, si se llegaban a dormir, eran matados porque no estaban cumpliendo con su obligación. No servían para ser guardias. Es como los veladores de nosotros, que supuestamente están velando y están dormidos, ¿verdad? No sirve. O sea, o estás velando, estás dormido, no puedes hacer las dos cosas. Bueno, esta piedra grandotota que pusieron aquí se removió sola y Cristo salió enfrente de estos pelados sin que ellos se dieran cuenta. ¿A qué horas fue la resurrección de Cristo? No se sabe. Ese milagro nadie lo presenció, nadie estuvo presente en ese momento. Ok. Pero Cristo, 40 días después de que resucitó, se les estuvo apareciendo a los discípulos para que se dieran cuenta que Él había resucitado. Les enseñaba sus manos, les enseñaba sus pies y su costado abierto. Para que no quedara ni una duda de que tenemos un Dios resucitado, un Cristo resucitado. Ahora ustedes dicen, y yo lo he oído decir y me duele mucho que lo digan porque se me hace una falta de cultura terrible, que dicen, a mí me da lo mismo si se resucitó o no resucitó, a mí me da lo mismo si hay reencarnación o no hay reencarnación, a mí me da lo mismo que quién sé qué. No nos debe de dar lo mismo. La resurrección de Cristo, ahí está todo el centro de nuestra fe. Lo más importante es que tenemos un Dios vivo entre nosotros, un Dios que vive en mí, un Dios que me ama, que yo le importo, que me llama por mi nombre y me está esperando en el altar a mí personalmente, de persona a persona, porque está vivo, tan vivo como si yo lo pudiera ver en carne y hueso. Entonces sí es importante, no es así como cualquier cosita. Dice San Pablo, dice en una de sus escrituras, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Así de importante es la resurrección. Ahora, ¿por qué es tan importante? Hay grandes líderes en el mundo. Está Gandhi, buenísimo. ¿Resucitó o no resucitó? No. ¿A cuál más me quieren nombrar? No, así ha resucitado. El único que tiene poder sobre la muerte es Cristo, porque Él es Dios. Y es el que entonces nos identifica de que es Dios porque tiene poder sobre la muerte. Y nadie tiene ese poder más que todo un Dios. Entonces, a partir de aquí y estos días santos, por favor, no se queden en la lloriqueada del Viernes Santo. Pobrecito, mi Jesús murió. No,
Todo esto son muchas enseñanzas y me podría pasar horas enseñándonos las enseñanzas. Pero todo lo que nos tiene que llevar es que Cristo vive y vive en mí, en la medida que yo lo deje vivir en mí. Eso es lo más importante de todo el meollo del asunto. ¿Qué tanto dejo yo a vivir a un Cristo vivo en mí? ¿Qué tanto yo dejo que ese Cristo se manifieste a los demás? ¿Qué tanto hablo de sus palabras? ¿Qué tanto se nota que yo lo amo y que es mi amigo? Porque si se nota que es mi amigo, yo vivo con un Cristo resucitado y mi fe tiene fundamentos y mi fe tiene una fuerza arrolladora, porque Él está conmigo. Entonces ese es el meollo. No nos vamos a quedar en el lloriqueo. Vamos a poner Pascua, conejitos, huevitos, vamos a hacer toda una fiesta. Cristo ha resucitado, aleluya. Aleluya es bendito sea Dios, eso quiere decir aleluya. Y lo vamos a repetir 1000 veces y vamos a estar felices. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. En una de las citas también del sepulcro dice, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Están buscando a las mujeres, a Cristo entre los muertos. Y les dice, no busquen al vivo entre los muertos. Eso nos lo dice Cristo a nosotros. No busquen a sus muertos entre los muertos. Sus muertos viven en mí. Están vivos. Están más vivos que ustedes. ¿Ok? Entonces, por favor, nos vamos a preparar para los días santos. Lo vamos a hacer lo mejor que se pueda. Para ese día del domingo de resurrección vamos a estar. Pero, fuera de serie de felices. Cristo ha resucitado y vive en mí y me da ese gozo de que va a estar conmigo durante toda mi vida y de toda la vida eterna. ¿Ok? ¿Tarea? La que quieras.